Bien, queridos hermanos, voy a pedirles por favor que podamos ir a nuestras Biblias, a la carta a los Corintios. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta y vamos a ir allí a Primera de Corintios, capítulo 10. Muy bien, vamos ahí. Les voy a pedir que por favor me hagan seguimiento a la lectura. Primera de Corintios capítulo 10, verso 14 al 22. Dice así, ¿bien? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es así como termina, queridos hermanos, esta exhortación que el apóstol Pablo realiza a la iglesia, a los hermanos de Corinto. Bueno, algunos aspectos que los cuales nosotros necesitamos tomar en cuenta, y antes de empezar el tema, amados hermanos, el título de este tema es lo que significa la idolatría desde la perspectiva de Dios. Ese es nuestro tema central de hoy. Y quiero destacar aquí 3 puntos importantes en la enseñanza, los cuales poco a poco quiero ir mostrándoles acerca de lo que se trata, de lo que para el Señor significa la idolatría. Y es algo que nosotros debemos además también de cuidarnos. O sea, no solamente se trata de algo en lo cual nosotros consideremos que solamente los no creyentes participan y hacen acciones de idolatría, sino que también esto podría también a nosotros de alguna manera, tal vez nosotros podríamos estar participando también de este tipo de actos o de hechos, ya sea en pensamientos o en cualquier tipo de acción. Bien, así que primeramente es importante mencionar acerca de Corinto. Bueno, cuando hablamos de Corinto hablamos de una ciudad. Estaba en la costa, era un lugar obligatorio para muchos barcos y naves en las cuales ellos llegaban hasta este lugar y normalmente descansaban. Era un puerto de descanso, un puerto marítimo de mucha importancia económica. La gente quien vivía allí realmente era gente, por lo general, gente pudiente, era gente gentil, no habían judíos entre medio, sí, pero por supuesto mayoritariamente gentil, y eran gente por supuesto idólatra. En el libro de los Hechos nos habla de que Pablo llegó a Corinto y que Pablo habló allí a la gente, a las personas, y muchos de ellos evidentemente llegaron a la conversión. Creo que el apóstol Pablo estuvo allí entre 1 año y medio o casi 3, si no me equivoco, y durante este periodo Pablo estuvo no solamente evangelizando, sino también a algunos de ellos discipuló, o a muchos de ellos, entre los que fueron los primeros discípulos, allí Pablo les dio un tiempo de discipulado. Así es que, pero en general la iglesia de Corinto, una vez que el apóstol Pablo se retiró para continuar el evangelio hacia otras ciudades y provincias, lastimosamente la iglesia de Corinto cayó en una situación de inmoralidad. En la medida, ustedes saben de que hemos estado leyendo esta carta, es más, ya la hemos pasado, pero
en la medida en que nosotros vamos haciendo lectura de esta carta nos damos claramente de la bajeza en la cual los hermanos habían caído a consecuencia justamente de dejar de lado a Dios y poco a poco volver a esas costumbres, volver a ese estilo de vida en la cual Dios los había sacado a ellos, ¿no? Por tanto, una parte que hoy hablaremos acerca de los Corintios es acerca de este capítulo 10. Estamos iniciando desde el verso 14, pero hay un contexto desde el verso 1 en que Pablo está exhortando justamente a ellos, justamente por este estilo de vida idolátrico que ellos estaban llevando a cabo, sumado a otro tipo de acciones, de actitudes que estaban ellos teniendo, muy contrarias a la palabra del Señor. Así es que en este contexto, Pablo toma un tiempo para hablar acerca de la idolatría, para hacer una exhortación bastante fuerte a los hermanos, ya que este capítulo aún continúa y tiene una relación con el capítulo 11, en el cual el apóstol Pablo llama a la reflexión a los hermanos, hasta incluso en el tema de la participación de la Cena del Señor, cuando ellos se reunían para este mandato del Señor, y normalmente estaban haciéndolo, por supuesto, de una forma totalmente inmadura. Bien, en ese contexto, amados, nosotros nos vamos allí antes de este verso 14, ¿no? Cuando hablamos de idolatría, ¿de qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Qué viene a ser en sí la idolatría, ¿no? ¿Qué define en sí a la idolatría? Cuando nosotros pensamos en el tema de la idolatría, nosotros estamos viendo de qué es adorar. La idolatría viene a ser adorar a cualquier otro ser, a cualquier otra persona o a cualquier otro, llámese imagen o lo que pueda ser, cualquier otra cosa en esencia que no sea, por supuesto, Dios mismo, ¿no? Idolatría es eso, es adorar a una persona o imagen o cualquier otra cosa que simplemente, definitivamente, no es Dios. Así es que eso viene a ser evidentemente la idolatría. Y por supuesto, cuando una persona entra en una acción de ser una idólatra, esta persona está yendo justamente en contra del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios creó toda la creación nos muestra justamente el carácter de Dios. Cuando Dios, que nosotros no conocemos la eternidad pasada, sabemos de que Dios es eterno, dice la palabra, Él siempre ha existido, y en cierto momento de la eternidad pasada Dios creó todas las cosas. Y por lo menos lo que en la Biblia nos dice es de que Dios creó todas las cosas, tanto las cosas espirituales como las cosas físicas materiales. El Señor los creó en 6 días literales. Así que, pero ¿qué propósito tuvo Dios en crear? ¿Cuál vino a ser la razón por la cual Dios creó? Creó a los ángeles, creó el universo, las galaxias, y principalmente creó este planeta Tierra de una manera habitable, en la cual Dios tuviera esta relación con su creación. El rey David, si no me equivoco, en el Salmo 8, cuando él agarra y está una noche de adoración a Dios, en una noche de reflexión, el Salmo 8 dice: cuando yo miro los cielos, cuando miro la luna y las estrellas, dice él, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre para que tú tengas, para que tú le conozcas? ¿No? ¿Qué es el hombre? Y continúa en esa reflexión y dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria, ¿no? Dios creó todo lo que viene a ser el mundo entero, el universo, pero principalmente este planeta, y a este planeta le dio vida, porque el propósito fundamental de Dios es que Él sea adorado por su creación. Ese es el propósito fundamental de Dios. Y así como Dios en el libro del Génesis, Dios creó al hombre y le dio entendimiento
y lo hizo a su imagen y semejanza, este propósito de Dios tenía el hecho de que Él se relacionara con su creación y su creación adorara a Dios. Ese es el principal propósito. Por tanto, cuando el hombre o la naturaleza humana agarra y toma una decisión individual, una decisión unilateral de dejar de adorar a Dios, como dice Romanos, y lo hemos leído en algún momento, Romanos capítulo 1, en el cual dice de que los hombres dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar a reptiles, a aves, a imágenes, ¿no? Por lo cual dice la palabra, Dios agarró y simplemente los dejó a ellos en el entenebrecimiento de su mente. Así que cuando una persona, amados hermanos, deliberadamente se pone una acción de idolatría o empieza a ser un idólatra, entonces esto está afectando, y es importante que lo entendamos, está afectando hacia el carácter de Dios, hacia el carácter divino de nuestro Señor. Así es que cuando hablamos de idolatría, hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa así, algo sencillo, en lo cual nosotros no deberíamos de tomar en cuenta. O sea, merece realmente toda nuestra atención, ¿no? La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice de que Dios es todopoderoso. La palabra de Dios nos dice, miren ustedes allí en Romanos capítulo 3, no en 3, sino en Primera de Corintios, allí en Primera de Corintios capítulo 3, versos 1 al 3, esta era una de las razones por la cual Pablo estaba hablando a los hermanos de Corinto. Y les está diciendo a los hermanos, la razón de su carta, del por qué Pablo estaba escribiéndoles a ellos. Y le dice, hermanos, ¿saben qué? Yo no pude hablarles a ustedes como espirituales. Yo les dice, tuve que hablarles a ustedes como a carnales, como a niños en Cristo. Yo les he tenido que dar a ustedes a beber leche y no un plato fuerte, porque ustedes no son capaces, no eran capaces, ni ahora ustedes son capaces todavía, porque ustedes lastimosamente son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, peleas, disensiones, ustedes no son carnales y andan como hombres. Así que el apóstol Pablo está haciendo una exhortación bastante dura a los hermanos de Corinto, y esta base en la cual él les habla es justamente para adentrar este tema de la idolatría, ¿no? La palabra de Dios nos dice claramente, no hay otro Dios. Yo no sé si usted ha conocido otro Dios, pero por lo menos la palabra de Dios, que es la única verdad absoluta, nos dice de que fuera de nuestro Dios no hay otro Dios definitivamente fuera de Él. Y a propósito, la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Por ejemplo, Isaías 48:11, me gustaría que por favor anoten ese texto bíblico porque es de suma importancia para nosotros. Isaías capítulo 48, verso 11 dice, mi honra, anotó allí el profeta Isaías, mi honra no le daré a otro. Fueron estas palabras específicas que nuestro Señor Jesús, que nuestro Dios dijo en ese texto allí con Isaías. Mi honra no la daré a otro. Éxodo también capítulo 34, verso 14, nos dice allí, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Parte del carácter de Dios, como lo podemos ver allí, es que nuestro Dios es celoso. Parte de su esencia, su sustancia, parte de su ser intrínseco de nuestro Señor es que Él es celoso. Él no comparte su gloria entre comillas, con otros dioses. Y en realidad, evidentemente, no es que hayan otros dioses, pero vamos a ir desglosando justamente esto del por qué es que es importante tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Miren ustedes allí en Romanos capítulo 1, verso 21 y el verso 23, lo que nos menciona acerca de este punto. Conocieron a Dios, dice Pablo, ¿no? Hablando de toda la raza humana, dice, no le glorificaron como a Dios y mucho menos no le dieron ni gracias, ¿no? Y cuando ellos se negaron a adorar a Dios, ¿no? Y comenzaron en este caso a adorar a las imágenes, allí nos dice el texto en el verso 23,
ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la condición en la cual el Señor menciona de que toda la humanidad está bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado, por supuesto, evidentemente, en el principio básico debido a su naturaleza de pecado, y parte en la manifestación del pecado del hombre es que el hombre definitivamente ha ignorado a Dios, el hombre ha desechado a Dios, y por tanto el hombre, al no adorar al verdadero Dios, el hombre busca adorar a otra cosa, porque lo cierto es de que nosotros, la raza humana, el Señor ha puesto en nosotros llamémoslo así, como un vacío dentro de nosotros, en el cual uno de los filósofos cristianos de hace unos siglos atrás, Juan Pascal, este hombre dijo: todo hombre tiene un vacío un vacío en su interior que solamente puede ser llenado por Dios mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Allí en la palabra nos muestra, la raza humana ha agarrado y ha desechado a Dios. La raza humana, aunque tiene ese vacío en su interior y busca adorar, pero al tomar la decisión unilateral de rechazar a Dios, bueno, implícitamente ha significado para ellos el buscar adorar a otra cosa. Y Romanos allí lo menciona claramente. Adoraron a reptiles, adoraron a aves, adoraron a toda cosa en la cual definitivamente no era Dios. Y eso es lo que nos muestra en este verso 14. Allí vamos a ver 3 puntos justamente, queridos hermanos, en el contexto del desarrollo de estos versículos, del verso 14 al 22, y quiero básicamente tocar 3 puntos allí, 3 razones por las cuales nosotros, en este caso nosotros como creyentes, debemos de huir de todo tipo de idolatría. Quizás usted, hermano, pueda decir: bueno, yo no soy, gracias a Dios, un idólatra. Ya yo soy creyente, tengo al Señor en mi vida y ya yo no participo de esas cosas, entendiendo de que quizás la idolatría viene a ser justamente simplemente el agarrar y postrarnos delante de alguna imagen. Pero a través del desarrollo de este tema quiero mostrarles de que no solamente la idolatría se trata de eso. No solamente la idolatría se trata de eso. 3 razones quiero mostrarles. Una de ellas es de que la idolatría es inconsecuente, ¿ya? Número 1. Número 2, la idolatría es demoníaca. Y número 3, la idolatría definitivamente es insultante para Dios. Y vamos a ver justamente cada una de estas razones. Veamos allí los versos 14 al 16. Nos dice allí lo siguiente. Versos 14 al 16 de 1 Corintios capítulo 10. Por tanto, amados míos, dice allí el apóstol Pablo, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Como a sensato les hablo, juzguen vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Este verso 16 lo vamos a ver enseguida, pero veamos aquí justamente lo que nos habla este texto de los versos 14 al 16, ¿no? Nos muestra aquí, hermanos, el verso 14 nos dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí huid, viene un presente imperativo, es una orden. Está diciéndonos a nosotros con esta orden de que todo creyente debe de huir de la idolatría. No hay motivo o no hay un chance para el creyente como que a tratar de evadir esta responsabilidad, como tratar de evadir este mandato. El apóstol Pablo viene directamente de una forma tácita y nos manda a cada uno de nosotros como creyentes que debemos de huir total y completamente de toda acción que venga a ser idolatría, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Miren ustedes lo que nos muestra allí Romanos capítulo 1, versos 32 y el capítulo 2, verso 1. Bien, vamos allí por favor. Romanos 1, capítulo 32,
nos dices allí, con respecto a este tema de quienes lastimosamente actúan en una acción de idolatría, y además esto se refleja a través de otras actitudes que son parte de su carácter de estas personas. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice la palabra, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican, ¿no? Y el verso 1 del capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Muchas veces en nuestra mente nosotros tenemos allí este pensamiento. Bueno, decimos de repente por allí, ay, gracias a Dios ya no soy católico, ¿no? Ay, gracias a Dios ya yo no soy así. Yo antes le prendía vela a la mamita, antes me iba de rodillas a Cotoca y entraba allí por ese templo de rodillitas, ponía mi velita, ¿no? Y ya, gracias a Dios ya yo no soy como ellos, ¿no? Pero el apóstol Pablo aquí en esta carta a los romanos dice, ten cuidado, dice, porque cuidado que tú que juzgas, tú también vengas a hacer lo mismo. Así que de alguna manera tratamos de hacer una aplicación a esta situación de la idolatría. Bien, por tanto, en este caso dice el apóstol Pablo, huid de ella, huid de toda acción idolátrica, ¿no? Si usted adora, ¿no? Si usted adora lo que posee, si usted centra su vida en usted mismo, si usted centra su vida en sus posesiones o aún en sus necesidades, de alguna manera usted está negando a Dios, ¿no? Usted está negando a Dios. Cuando usted pone algo que está por encima de Dios, usted está pecando de idólatra, ¿no? Lo vemos allí en algunas muestras que la Biblia nos da como ejemplo, como por ejemplo al que llamamos esa historia del joven rico, ¿no? Esa persona quien agarró y le dijo al Señor, Señor, ¿cómo puedo entrar en tu reino? El Señor le dijo, ¿no? Bueno, sigue los mandamientos, haz esto, haz aquello. Y él muy gustosamente le dice, Señor, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud, ¿no? Él estaba contento porque evidentemente él consideraba que estas cosas los estaba cumpliendo a cabalidad. La palabra ahí dice de que nuestro Señor Jesús lo miró y lo amó, ¿no? Nuestro Señor Jesús no puso en tela de juicio aquello lo que él había dicho, de que él evidentemente estaba cumpliendo eso desde su juventud. Pero nuestro Señor Jesús además complementó y le dice, está bien, pero aún todavía te falta una cosa. Ve, toma todos tus bienes, agarra, véndelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Lo que hizo nuestro Señor Jesús fue prácticamente agarrar y poner el dedo sobre la llaga. Nuestro Señor Jesús lo que hizo fue ir directamente hacia el ídolo a la cual esta persona estaba poniendo toda su confianza sobre ella. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado justamente con esto. Tenemos que tener cuidado de pecar de idólatras. Hubo una de las cosas, a propósito les comento, en esta experiencia que tuve de poder participar de este congreso en esta semana. Tuve el privilegio de conocer a una pareja de hermanos que son pastores, ¿no? Bueno, ellos agarraron y estuvieron enseñando y agarré algunas cosas de la enseñanza de ellos que realmente me hicieron reflexionar. Una de las cosas que, por ejemplo, la esposa comentó, la esposa del pastor, es que ella dijo, el Señor estuvo mucho trabajando en nuestras vidas y poco a poco el Señor tuvo que trabajar en aquello que nosotros sin querer nos habíamos levantado dioses. Nos habíamos levantado dioses. Dioses como por ejemplo mi profesión, dijo ella. Dioses como por ejemplo mi economía, porque yo yo estudié no solamente una profesión, yo trabajé otras más. Y yo agarraba y era muy buena en lo que hacía, dice ella, ¿no? Era muy buena en lo que hacía. Sin querer había levantado mis dioses. Era creyente, amaba al Señor, pero no me había dado cuenta que había puesto mi fe, poco a poco,
lo había puesto en mi profesión. Mi fe poco a poco lo había puesto en la manera en que ganaba yo mis ingresos, mi economía. De tal manera que sin querer estaba desplazando a Dios. Ella mencionó, ambos mencionaron algunas cosas de su experiencia que el Señor empezó a ajustar en ellos. Por ejemplo, entre las cosas que ellos hicieron, que el Señor les pidió que hagan, es que ellos agarren y en el tema de las profesiones, ellas agarren y ella deje de ejercer su profesión, ¿no? Y también a él, el Señor le pidió de que él deje su negocio que él tenía. Prácticamente ambos dejaron sus actividades económicas. Dios tuvo que trabajar mucho en la vida de ellos en este aspecto. Y tuvieron que depender de Dios a partir de allí, económicamente. Y eso el Señor fue poco a poco moldeando. Hace 15 años nos comentaban ellos que tomaron esta decisión de servir al Señor en el pastorado, ¿no? Y 15 años en los cuales el Señor ha estado allí, como quien dice, como con hacha, ¿no? Quitando poco a poco aquellas cosas que no son para la gloria del Señor. Hubo un punto crucial que a mí realmente me movió, ¿no? Y fue ese momento en el cual ella continúa en su testimonio y la hermana dice, la esposa del pastor, dice, hubo un día en el cual recibí una llamada y dice, te llamamos porque tu esposo está mal. Y ella en su mente inmediatamente racionaliza y dice, ay, bueno, mal como normalmente pasa, que mi esposo alguito le pasa, espero que es algo sencillo, lo curan y ya está. Pero esa llamada en particular no era una llamada común. Le dijeron, tu esposo está verdaderamente mal y tenés que ir al hospital. ¿Qué había sucedido? Por la premura y todo ello, ella acude rápidamente allí al hospital. Su esposo había estado haciendo algunas cosas en una casa de varios pisos y se había caído, estando en una escalera, se había caído del quinto piso al cuarto. Del quinto piso al cuarto piso. Pero su esposo al caer, evidentemente, cayó de cabeza y había tenido aquí problemas, como no sé si fracturas, pero en las vértebras. Su cabeza también tuvo fracturas y también a nivel del cuerpo, ¿no? Cuando ella fue, lo vio a su esposo hospitalizado en terapia intensiva con el cuerpo lleno de hinchada la cabeza. Ella en ese momento dice que su corazón se quebrantó. Agarró, se volvió a su casa, no tuvo las ganas de ir a decirle a sus hijas todavía lo que había pasado con su esposo, con su padre. Así que se dirigió a su vehículo y se puso a orar. Y en ese estar en oración, ella derramó sus lágrimas al Señor y le dijo, Señor, me estás quitando a mi esposo. Señor, me estás quitando a mi proveedor. Me estás quitando a aquel el cual tú has puesto para que Él no solamente me ame, sino también sea quien nos cuide de nosotros, quien nos provea. Y luego de derramar sus lágrimas en todo ello y de reclamarle al Señor, llegó un momento de reflexión. Y las últimas palabras que dijo fue, Señor, te entrego a mi esposo, porque al final no es mi esposo nuestro proveedor, sino que tú eres nuestro proveedor. Tú eres. Mi esposo está en tus manos y si tú me lo quitas, amén, esa es tu voluntad. Cuando ella agarró en oración y dijo estas palabras al Señor, el Señor habló a su corazón y sintió paz. Y sintió como del Señor que esto no iba a ser de que su esposo iba a morir. Ella dice, después de que el Señor tuvo ese momento de orar y derramar mis lágrimas y todo delante de Él, a partir de allí comuniqué a mis hijas y empecé a ir de nuevo al hospital. Los hermanos llegaban y los hermanos lloraban y los hermanos me querían consolar, pero en realidad en lugar de que ellos me consolaran, era yo, dice ella, era yo quien los consolaba.
Era yo quien les daba consuelo a los hermanos que venían a ver a mi esposo, que venían a verme a mí. Hermanos, esta experiencia que esta hermana mencionó como testimonio, hermanos, de alguna manera es algo en lo cual nosotros debemos de tomar mucho en cuenta en nuestras vidas. Porque sin querer aún nosotros como creyentes podemos levantarnos ídolos en nuestras vidas. Ídolos como algunos puede ser justamente como en mi caso. Para serles honesto, y ustedes conocen mi testimonio, mi ídolo fue muchos años mi trabajo. Mi ídolo fue tener allí, que yo trabajaba en esta hermosa institución y yo me sentía seguro allí porque yo tenía un sueldo, porque yo pagaba aportes, porque yo tenía un seguro de salud y todo ello tenía ahí mi ídolo levantado. Otros ponen su ídolo en sus profesiones, otros ponen sus ídolos en sus negocios, otros ponen sus ídolos frente a su esposo o a su esposa. Hermanos, sin querer nosotros podemos levantar ídolos en nuestras vidas y tenemos, hermanos, que nosotros ser cuidadosos con el Señor y poder en oración pedirle al Señor que quite esas cosas de nosotros. Aún pueden ser nuestros propios ídolos, probablemente nuestros hijos. En cualquier cosa en lo cual nosotros pongamos nuestra esperanza. Usted se ha puesto a reflexionar qué es aquello que sin querer esté usted levantándose un ídolo allí delante del Señor. Recuerde que cuando usted se levanta un ídolo, usted, hermano, está yendo directamente en contra del carácter de Dios, en contra de la santidad de Dios, y usted prácticamente está relegando a Dios en un segundo o un tercer plano. Y estas cosas, la palabra del Señor nos dice, por lo que vemos aquí en el 10:14, dice, hermanos, huyan de la idolatría. Como en otra oportunidad también en los Corintios el apóstol dice, hermanos, huyan de la fornicación en imperativo. En este contexto está diciendo, hermanos, huyan de todo aquello que venga a ser para ustedes levantar ídolos en sus vidas. Entonces no solamente se trata de un tema de una imagen. No solamente se trata que si yo simplemente vengo a ser un idólatra cuando pongo una vela frente a un santo o me inclino frente a una imagen. Eso en realidad es solamente un pequeño caso de las muchas N cosas en las cuales nosotros podemos estar pecando de idolatría delante del Señor. Así es que, hermanos, en este primer punto que nosotros estamos viendo, hermanos, es que una de las razones de huir de la idolatría es que justamente uno de ellos es que la idolatría definitivamente es inconsecuente, ¿no? La idolatría es inconsecuente. Y es inconsecuente además con lo que vemos allí más adelante en los versos siguientes de Corintios, capítulo 15, dice, hermanos, les hablo como a sensatos, juzguen ustedes lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo allí lo que empieza un poquito a tocar es hablándonos un poco acerca de lo que ellos consideraban parte de la razón en juntarse. El apóstol Pablo habla acerca de algo en lo cual ellos, entre comillas, tenían una razón de juntarse, que era para tomar la cena del Señor. Ellos se agarraban, dice allí, y se juntaban, ¿no? Dios había dado un mandato, está allí, lo vemos en Lucas, como también lo podemos ver en otros textos, que el Señor dio un mandato a que los creyentes, la iglesia debe de agarrar y debe de reunirse para tomar la cena del Señor, que justamente esto es hoy, tenemos nuestra cena. Mateo capítulo 26, versos 27, vemos aquí una forma en la cual el Señor manifestó acerca de este punto, cuando dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, lo dio diciendo, beban de ella todos. Cuando el Señor estaba allí en la Pascua, había el tema de la toma del vino en la Pascua, prácticamente se le denominaba como el tercer vino, ¿no? La tercera copa, en el cual nuestro Señor probablemente, de acuerdo a la costumbre de aquel tiempo, tomara la tercera copa de vino
y él agarró y les dijo a sus discípulos: beban todos de ella. Y posteriormente también en Lucas capítulo 22, verso 19, también allí el Señor nos habla y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Eso es lo que nos dice Lucas capítulo 22, verso 19. La palabra de Dios nos dice: todo lo que hagáis o todo lo que debemos hacer como creyentes, hacerlo con decencia y con orden. Los cristianos de Corinto tenían esta costumbre dentro de lo que el apóstol Pablo había enseñado, en que ellos debían de reunirse de alguna forma periódica, cada cierto tiempo, debían de reunirse, y uno de los motivos para reunirse era de que ellos debían de tomar, de acuerdo al mandato del Señor, tenían que ellos compartir la cena del Señor. Y evidentemente el Señor estableció un orden de cómo es que debía de hacerse. Pablo les enseñó eso a la iglesia en Corinto. Pero la palabra de Dios, cuando nosotros lo vemos allí, en estos capítulos de Corintios, principalmente complementando con el capítulo 11, el apóstol Pablo hace una tremenda llamada de atención a los hermanos. Dice allí en el capítulo siguiente: hermanos, si ustedes agarran y se juntan, y uno está ya terminando de comer, unos están empezando a comer, otros ya terminaron, otros están bebiendo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, en eso no hay orden. En eso hay un completo desorden, y lo que el Señor estableció como algo en lo cual el creyente debe de ser cuidadoso en las cosas del Señor, ustedes lo están haciendo con una total inconsistencia. O sea, ustedes están perdiendo el valor, ustedes están perdiendo la razón por la cual el Señor estableció ese mandato. Cuando hay una pérdida del sentido por el cual las cosas se deben de hacer, o las razones por las cuales se deben de hacer las cosas, entonces definitivamente nosotros podemos estar pecando en un pecado de inconsistencia, en algo inconsecuente. Y eso es lo que los hermanos de Corinto estaban pecando. Se estaban reuniendo. El motivo por el cual ellos se estaban reuniendo era para participar de la cena del Señor. Pero al final, en la falta de orden y en la falta de específicamente conocimiento acerca de lo que debían de hacer y el motivo por el cual lo debían de hacer, al final cada cual estaba haciendo lo que bien le parecía. Y unos empezaban a comer, pero otros ya estaban terminando. Y otros, por último, ya estaban pecando, ya le estaban echando a los tragos, a la bebida. El apóstol Pablo dijo en este aspecto: hermanos, tengan cuidado de la manera en la cual ustedes hacen eso. La Iglesia Católica, en la cual nosotros también en algún momento hemos participado, cuando nos habla en este contexto de participar del cuerpo y la sangre del Señor, la Iglesia Católica a nosotros nos ha enseñado acerca de la transubstanciación. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando el sacerdote, el padre, agarra y llega a este momento de no sé si llamarle la homilía, exactamente no recuerdo, pero cuando toma allí y saca la hostia, ¿no?, y empieza a dar a las personas, ¿no?, cuando las personas comen eso, desde una perspectiva doctrinal católica, es de que ellos están comiendo el cuerpo de Cristo, literalmente, de una manera real, ellos están comiendo el cuerpo de Cristo. Pero la palabra de Dios evidentemente no nos enseña eso. La palabra del Señor nos dice que cuando nosotros tomamos de la copa y cuando nosotros comemos del pan, nosotros estamos participando para conmemorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente cuando hablamos nosotros de la cena del Señor, estamos hablando de una experiencia espiritual. Estamos hablando de que el Señor estableció este mandato y nosotros debemos de cumplir, y en este mandato hay una razón por la cual el Señor lo estableció. El Señor nos recuerda el pasado a través de la cena del Señor.
Nos recuerda de que nuestro Señor Jesucristo dio su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo dio su sangre, y nosotros debemos de conmemorar, dice esto, hasta cuando Él venga. Esta es la otra razón. Nosotros conmemoramos la cena del Señor recordando de que nuestro Señor Jesucristo un día va a venir, Él va a retornar y ya no tendremos necesidad de recordar esto porque ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Así es que esta es la principal razón en la cual el apóstol Pablo llama la atención y amonesta a los hermanos. Cuando él menciona la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Él está mencionando acerca de esto que es importante para nosotros, ¿no? Toda ceremonia religiosa, toda ceremonia ya sea cristiana o ya sea pagana, ¿no? Todos ellos involucran la participación de los adoradores con el objeto de su adoración y unos con otros. Cuando participamos de algo en lo cual no es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces hay inconsistencia, hay inconsecuencia, o sea, es inconsecuente para nosotros como creyentes que nosotros participemos de cualquier expresión de adoración aparte de lo que el Señor ha establecido. Nosotros debemos de tener cuidado con este tipo de cosas. Nuestro Señor, amados hermanos, murió una sola vez para llevar los pecados de muchos, nos dice allí Hebreos capítulo 9, verso 28. Allí continuando con los siguientes, en los versos 19 al 21, nos dice allí, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí nos está mostrando el Señor de que toda idolatría, ojo con esto, es demoníaca, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando en estos versos 19 al 21. Miren ustedes allí principalmente el verso 20, ¿no? Lo que nos dice allí la palabra, ¿no? Cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer, perdón, me estaba pasando, estaba en el capítulo 11, el verso 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, ¿no? Hermanos, detrás de cada acción, detrás de cada adoración idolátrica, no se está adorando a un Dios, porque no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Pero sí, lo que sí se está haciendo es que de alguna medida sí se está adorando no a dioses, pero sí a los demonios. Eso es lo que sucede. Los demonios, ¿qué vienen a hacer? Son esa fuerza espiritual que actúa detrás de la idolatría. Los que sacrifican a los ídolos, a los demonios, los sacrifican. Todo aquel que sacrifica algo a los ídolos, prácticamente lo está sacrificando para los demonios. Cuando los adoradores creen que el ídolo representa a un Dios real, Satanás envía a uno de sus demonios emisarios para que represente la parte de aquel Dios imaginario. Nunca hay un Dios detrás de un ídolo, pero siempre hay una fuerza espiritual y esa fuerza es siempre maligna, siempre demoníaca. Los demonios pueden exhibir considerable poder. Muchas sectas y religiones paganas son fingidas y exageradas, muchas son engañosas, malignas, y esto es lo que el Señor nos está mostrando. Hermanos, hoy en día realmente la manera en que Satanás está operando es una forma muy sutil en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Hoy en día hay un programa que, bueno, se está llevando por medio de este programa, por medio de ¿cómo se llama? Netflix, ¿no? Y K-Pop Demon creo que se llama. Algunos de los hijos de ustedes tal vez probablemente
puede que lo esté viendo y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es una forma de puros, o es un programa que muestran cantantes, por supuesto son dibujos animados, y están allí los cantantes, un grupo de cantantes mujeres y un grupo de cantantes varones, y el grupo de cantantes varones son demonios, y el grupo de cantantes mujeres son un grupo que quieren eliminar a estos demonios, ¿no? Pero entre medio de ese grupo de mujeres hay una demonio, ¿no? Hay una demonio. Y hermano, esto está ahorita causando furor en los niños quienes están mirando Netflix. Y hermanos, está llevándose la mente y está controlando, está tomando el corazón de nuestros hijos. Debemos de tener cuidado hoy en día con la tecnología tan avanzada en la cual nosotros estamos. Hermanos, debemos de tener cuidado, mucho cuidado con aquellas cosas que nuestros hijos miran. Porque sin lugar a dudas también, evidentemente, hoy podemos levantar también idolatrías con los programas que miramos, ¿no? Principalmente nuestros hijos que son, sus mentes muy tiernas, sus corazones muy tiernos y son rápidamente captados por aquellas fuerzas o estas fuerzas demoníacas que hoy en día están operando por medio de estos tipos de aplicaciones, de canales televisivos. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado con ello. Tenemos que tener cuidado. Cuidado en el manejo de nuestros teléfonos inteligentes. Cuidado en todo aquello en lo cual definitivamente no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Eso es lo que la palabra de Dios nos menciona, que tengamos mucho cuidado con esto, ¿no? Allí, miren ustedes en el Salmo 106, 37, vamos allí. Cuando nos dice allí acerca de Israel, y los salmistas nos hablan de qué eran algunas de las prácticas que los israelitas en su debido momento ellos cometieron en sus prácticas paganas, a tal punto de que ellos en la idolatría que ellos hicieron, llegaron al punto de sacrificar a sus hijos y a sus hijas a los demonios, dice allí la palabra, ¿no? Llegaron a un punto tal en sus actos idolátricos en tomar en ofrecer a sus hijos e hijas a los demonios. Una de las cosas que hoy en día está sucediendo mucho entre nosotros, en la humanidad, con la tecnología, es que nuestros hijos no están viviendo o no están teniendo esa saludable manera de crecer como nosotros crecimos. Hoy día nuestros hijos están creciendo de otra manera, que por supuesto no es lo ideal, ¿no? Nosotros, ¿cómo fue la manera en que crecimos? Bueno, crecimos agarrando tierra, crecimos con los camioncitos, jugando ahí con los dinkies. Las muchachitas, las niñas crecieron con las muñecas, agarrando a sus muñequitas en su juego imaginario, con la cocinita, y estando allí. Eran juegos, bueno, en los cuales ellos, todos nosotros pasamos por ello y disfrutamos de esa hermosa niñez que tuvimos. Pero hoy en día, lastimosamente, la tecnología ha invadido todo y nosotros estamos llegando a un punto tal que no queremos bulla en la casa, que no queremos que se muevan las cosas, que no queremos que sucedan esto en las casas, que no se quiebre un vidrio, que no se quiebre una taza, que en nuestros tiempos vino a ser algo que sucedió, lastimosamente pasó con nosotros. Quebramos vasos, quebramos tazas, quebramos platos, quebramos en nuestros juegos y siempre hicimos alguna troya, pero hoy en día buscamos que nuestros hijos realmente estén quietos ahí y hermanos, esto es algo que no es precisamente bueno. Vi un pequeño short que realmente a mí me impactó mucho y se lo tuve que enviar también a mi esposa, en el que hay un hombre en el que está en ese pequeño short y la llama a su hija, le dice, mi amor, le dice a su hija,
mi amor, ven, ya está el desayuno, ¿no? Y la está llamando al nombre de su hija, y el desayuno es un platillo, y en el platillo hay polvo blanco y está dividido, ¿no? En el platillo hay polvo blanco y está dividido en 3. Y él agarra y dice, mi amor, ya está listo el desayuno, y lo está llevando así. Y luego él agarra y se dirige a la cámara y dice, ¿te gusta lo que le estoy dando de desayuno a mi hija? ¿No? Esto es droga, dice él, ¿no? Ese polvo blanco era droga. Y él dice, esto es droga. Y si no te gusta, si tú ahorita me dices cualquier cosa, me podrías decir en este momento, yo te digo, dice él, que en cada oportunidad que tú agarras y le das el teléfono a tu niño, a tu niña, tú estás haciendo lo mismo. Porque lo que sucede en el tema en la forma como la droga opera en la adicción con la persona, llámese heroína o cualquier otro tipo de droga, es prácticamente algo similar en el aspecto en el cual también crea adicción el tema del teléfono en nuestros hijos. No solamente el tema adictivo, sino además la manera en la cual hoy la tecnología opera en la mente frágil de nuestros hijos. De una manera tal que hoy podemos ser completamente testigos, muchos de nosotros, de que nuestros hijos definitivamente no quieren tener ninguna relación con lo espiritual, porque antes que leer una Biblia, nuestros hijos prefieren 1000 veces estar con un bendito teléfono en la mano. Y si no nos gustó eso, porque a mí cuando al principio lo vi, eso me choqueó al principio, pero luego que lo entendí, reflexioné para mí mismo. Y mi pregunta para conmigo fue, Señor, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Hasta dónde estamos siendo permisivos nosotros en permitir de que nuestros hijos estén con un bendito teléfono en sus manos? Y muchos de nuestros hijos aún incluso antes de sus 11 años, cuando el teléfono afecta de una forma tan terrible en todo niño desde su nacimiento hasta los 11 años, es la manera en la que más afecta terriblemente el teléfono en la mente de nuestros hijos. Y estamos allí poniendo un ídolo. Estamos poniendo un ídolo a nuestros hijos, bajo la excusa de que no quiero bulla, no quiero que se muevan, no quiero que hagan esto, no quiero que hagan aquello. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de pecar por inconsecuentes. Tenemos que tener cuidado hoy de que toda idolatría definitivamente es demoníaca. Así como menciona aquí en este texto de que incluso los israelitas pusieron a sus hijos e hijas a los demonios, literalmente. Hoy nosotros estamos de alguna manera, aunque entre comillas digamos sin querer, estamos exponiendo a nuestros hijos y estamos sacrificando a nuestros hijos delante de los demonios, delante de esas pantallas que están dando todo tipo de enseñanza horrible a nuestros hijos. Así es que, como creyentes, hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que damos a nuestros hijos. Y por último, quiero terminar con esto, el último punto, y no quiero extenderme mucho. La idolatría es insultante para Dios. Allí el verso 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso, esto lo dice de una forma retórica el apóstol Pablo, dice, ¿somos acaso nosotros más fuertes que Él? ¿Vamos a provocar a celos al Señor? La idolatría, amados, no es solamente inconsecuente. La idolatría no solamente es demoníaca, sino que además la idolatría insulta directamente al Señor. Provoca a celos al Señor. El Señor, nuestro Dios, tiene celo, es un celo santo. Él no permitirá que ninguna clase
o de ninguna clase que tenga él competencia o rivalidad frente a él, él no lo va a permitir. Deuteronomio capítulo 32, 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, nos dice allí Deuteronomio capítulo 32, verso 21. Me movieron a celos, pero lo peor de todo esto es que me movieron a celos con aquello que definitivamente no es Dios, porque no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. El Señor condena la idolatría. Definitivamente Él lo condena de la forma más fuerte que Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la idolatría es ofensiva para Él. Es la señal más odiosa de incredulidad. Así que, hermanos, tengamos cuidado. Jeremías capítulo 25, termino con este texto. Jeremías 25, versos 6 y 9, nos dice aquí lo siguiente. En pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, nos dijo Jeremías capítulo 25, versos 6 y verso 9. ¿Y qué es lo que dice el Señor con respecto a nosotros? Allí menciona en Primera de Corintios, capítulo 11, que menciona y dice que algunos, por la falta de obediencia al Señor, dice, muchos de ellos han estado enfermos y otros de ellos también ya duermen. En la disciplina del Señor, el Señor será justo, pero el Señor sobre todo no permitirá que nosotros estemos cada vez más buscándonos ídolos para nosotros mismos, porque todo eso delante de Él es algo totalmente apestoso, horrible. Así que, hermano, valga la oportunidad para que nosotros podamos reflexionar. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Nos estamos nosotros formando ídolos en nuestras vidas? Ok, ya está bien, hemos superado el tema de que no voy a ir delante de una imagen, ni le voy a prender velita, ni me voy a persignar, ni me voy a inclinar. No, está bien, perfecto, comparto con usted plenamente eso. Pero el Señor no solamente se refiere a ese tipo de cosas como algo en lo cual es idolatría solamente. Tengamos cuidado con levantarnos otros tipos de ídolos en nuestras vidas. Y si tenemos alguno de ellos, tal vez tendríamos que tomar la oportunidad, como en este caso nuestra hermana, la esposa de este pastor, nos comunicó en su experiencia. Simplemente agarró y dijo, Señor, mi esposo al final no es mi proveedor. Así como tú me lo diste, un día también tú me lo quitarás. Pero más allá de Él, no es Él quien me provee, eres tú. ¿A quién, hermanos, nosotros tenemos como ídolo en nuestras vidas? Todo aquello en lo cual está por encima de Dios viene a ser prácticamente nuestro ídolo. Y nuestro Señor Jesús dijo, aquel que ama más, esposo, esposa, madre, hijo, padre, todo aquel que ama cualquier otra cosa más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Bien, vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, papá, por darnos esta oportunidad, Padre, de poder ver en qué condición estamos delante tuyo. Padre, podemos quizás hoy nosotros estar pecando de idolatría, Señor, con nuestros actos, con nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Señor, podemos igual estar pecando de ególatras, idolatrándonos a nosotros mismos en cuanto a nuestra persona. Padre, te ruego que por favor nos hagas ver, nos muestres, Señor, qué ídolos nos estamos levantando y que, Padre, puedan caer delante tuyo, Señor. Que puedan caer delante tuyo. No permitas, Señor, que estas cosas avancen para nosotros, pues sabemos, Señor, que atenta directamente contra tu carácter,
contra lo que tú eres. Tú eres nuestro único Dios y no hay Dios fuera de ti. Te encomendamos, Señor, que obres en nuestro corazón y que solamente quede uno solo arriba nuestro, uno solo, que sea nuestro Señor, nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, y de allí en adelante, Padre, tener nuestras prioridades establecidas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a cómo tú lo has establecido en nuestras vidas como hijos tuyos. Te lo encomendamos, te lo pedimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.